que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora le voy a invitar que nos pongamos en pie, mis hermanos, y en lo que nos ponemos en pie vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Lucas. Váyase a Lucas capítulo 18. Vamos a dar lectura del versículo 9 al versículo 14. En lo que te damos gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, gracias por esta oportunidad, por este momento de bendición que tú has dado a nuestra vida. Ahora, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos para que tú continúes, Padre, con lo que ya has dado inicio, Señor, para que tú lleves esas bendiciones a cada ser, a cada hermano, a cada uno que está necesitando. Pues, Padre, bendícenos y ayúdanos a poder hacer un buen uso de la bendición que tú nos das. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 9 nos dice, lo leemos todo, hermanos: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Qué duro, hermano. Gloria sea a Cristo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, aleluya, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio. Dígale al que está a su lado: Dios, sé propicio a mi pecado, a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, Padre. Gracias por estas palabras de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el enfoque, por el punto de vista, por la manera como se ha expresado estas palabras, mostrando estos dos hombres que oraban, ambos queriendo mostrar cosas delante de ti, pero uno de ellos queriendo demostrarse a él mismo de lo que él era capaz. Pues tu palabra dice, conforme hemos podido ver, el que se humille será enaltecido, y el que se enaltezca será humillado. Pues en Cristo Jesús, muéstranos humildad, Padre. Ayúdanos a mostrarnos delante de ti con humildad, aún en nuestra oración. Aunque recibamos o no recibamos, Padre, sabemos que tú has hecho todo cuanto sea posible para que estemos como estamos. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. ¿Qué posición más difícil? Diga, ¿qué posición más difícil? Dos hombres. Jesús narra esta parábola mostrando como a veces muchos de nosotros que somos fanfarrones, muchos de nosotros que queremos demostrar posiciones en las que no estamos, muchos de nosotros que queremos mostrar que tenemos una inteligencia superior a los que andan con nosotros. Perdón. Aquí vemos cómo Jesús muestra esta parábola. Toma a dos hombres entre los que estaban allí, un hombre publicano y uno fariseo. Los toma a cada uno de ellos para mostrar en cada uno el orgullo y mostrar en el otro la humildad. Hermanos, nuestro Dios es un Dios humilde, es un Dios que exalta a los humildes.
Es un Dios que mira por aquel que se humilla. Mire el que está a su lado con una cara de humillación. Mírelo con una cara de humillación. ¿Verdad que no cuesta hacer una cara de humillación? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque hemos sido criados de una manera. Y la manera en que hemos sido criados, muchos de nosotros, es una manera queriendo mostrar que somos más que los otros. Pues la palabra de Dios, en el contexto que hemos podido leer, nos damos cuenta que hoy Jesús está mostrando lo contrario. Jesús está enseñando el verdadero valor humano. Y el verdadero valor humano se mide en la humildad del hombre. ¿Por qué? Porque así se midió Él delante de toda la humanidad. Mostró su humildad, mostró su entrega, mostró su amor, mostró su aprecio hacia todos y cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Y la palabra de Dios que vamos a tocar, yo le he titulado Justificado por Dios. Diga, justificado soy yo. No como el fariseo, sino porque es un regalo inmerecido que nos ha dado Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es como Dios nos justifica a nosotros. Nos justifica a través de su Hijo Jesucristo. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted empieza a mostrar actitudes indeseables, actitudes que incomodan, actitudes que molestan, actitudes que enojan. Yo le pregunto, de todas las que dije, ¿alguien ha visto actitudes de esas? Todos hemos visto en alguna manera, en algún momento, ya sea de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros jefes, de los que nos rodean. Hemos visto actitudes de esa manera. Pero yo creo que usted ahora pueda aprender. La clave al éxito y al milagro es ser humilde. ¿Cuántos dicen amén? Toque y dígale, seamos humildes. ¿Qué significa? Esto te está diciendo, cambia tu máscara. ¿Por qué? Porque a los mismos fariseos llamó Jesús hipócritas, personas con antifaz, personas que estaban mostrando una cara más bonita que la que estaba debajo, personas que estaban queriendo engañar, personas que vivían un mundo de apariencia. No vivamos un mundo de apariencia. Dice un dicho, aunque te vistas de seda, hermano. Vaya, usted ya bien lo sabe, ¿para qué lo voy a repetir? Entonces, vivamos conforme la voluntad de Dios. ¿Hay algún amén? Así debemos de vivir, conforme a la voluntad de Dios. Pregúntese, ¿qué tiene Dios para mí? Hoy pregúntele al que está a su lado, ¿qué Dios tiene para ti? Y pregúnteme a mí también, ¿qué Dios tiene para mí? Muchos milagros tiene Dios para mí. Y yo lo sé, que también para usted tiene muchos milagros, tiene muchos momentos de gozo, muchos momentos de enojo, de cólera y de todo, pero en cada una de ellas se va a glorificar Él. ¿Cuántos dicen amén? Él va a ser glorificado en todo momento. No importa lo que venga a la vida del hombre. ¿Cuántos creen que viene Dios en medio de todo lo que viene a nuestra vida? ¿Alguien se ha ganado algo últimamente? ¿Ah? ¿Sí? ¿Y cómo se ha sentido con lo que ha ganado? Bien, ¿ah? Alegre, contento. La vida es color de rosa. Estando allá en la playa con la doña, rosa también. Pero, ¿cómo se ha sentido usted cuando viene algo que le incomoda? Algo que le molesta. ¿Hay alguien que le ha venido algo que le molesta y le incomoda? Pero deje que Dios se glorifique. Deje que Dios obre. ¿Saben por qué? Yo quiero que usted mire a otro, mire el de atrás. Y dígale, eres cosa seria. Dígale, eres cosa seria. ¿Por qué? Porque la manera como nosotros, cuando vienen las dificultades a nuestra vida, la manera como nos enfocamos, la manera como lo vemos, la manera como hablamos, como nos expresamos, no es la manera como cuando vienen las bendiciones de las cosas que nosotros esperamos. La palabra de Dios, en su contexto, nos está mostrando que somos justificados por Jesús. Dios nos justifica a través de su Hijo.
Dios nos da la oportunidad de que cada uno de nosotros, a pesar de que estamos en este mundo como pecadores, Él allá en el cielo, gracias a su Hijo Jesucristo, nos ve como justificados. ¿Qué significa? Que nos ve de la manera que nos da un momento más de perdón. Miren qué precioso. La palabra de Dios en el contexto bíblico del libro de San Lucas nos dice a unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros. Miren qué difícil es esto. Qué difícil. No hace mucho, nosotros ahí en el colegio tuvimos un curso de verano para los niños. Y llegaron niños de diferentes lugares, diferentes colegios. Niños que yo nunca había visto, ni ellos me habían visto. Miren, los dos estábamos casi coincidiendo en lo mismo. Y el amor que uno les da a esos niños, uno no sabe hasta dónde esos niños van a la casa hablando. La cosa que faltando un día para que termine el curso de verano, un niño se aparece con un gran pastel. Y cuando el niño venía, yo ni sabía, vengo yo y le ayudo a montar la bicicleta, porque ya ese día tenían que llevarse su bicicleta. Y cuando la mamá me ve, me dice, ¿y usted el profe? Yo soy el profe Chandier. Le digo, mi hijo me ha hablado mucho de usted. Y yo digo, ¿cómo es la vida? Niños de 3, 4, 5 años llegan a la casa hablando de uno. ¿Qué testimonio habrán dado para que estos padres estén tan agradecidos que el niño hasta no ha ido a buscar, me ha ido a buscar para decirme, profe, le trae pastel? ¿Cree que Dios no te busca cuando tú eres humilde para decirte, te traigo tu milagro? ¿Pero por qué? Porque Él mira los corazones. Él mira lo que llevamos dentro. Así como los niños tienen los ojos y el sentimiento para poder ver lo que un hombre hace en su vida, Dios tiene a su Hijo Jesucristo para ver lo que nosotros hacemos, y Él es el que da testimonio de nuestras actitudes aquí en la tierra a su Padre Celestial. Gloria sea a Dios. Por medio de Él es que usted recibe ese milagro. Por medio de Él es que usted, aunque usted, mírelo otra vez, mire el que está cerca. A veces es sinvergüenza, dígale. A veces eres sinvergüenza, dígale. Aleluya. ¿Pero qué? Aún con eso, tóquelo del hombre y dígale, aún así te quiere Dios. ¿Por qué? Porque Él manifiesta su amor al humilde hermano. Porque manifestó ese gran amor a su Hijo Jesucristo. Hoy lo manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Por eso la palabra de Dios cuando dice a unos que confiaban en sí mismos, hermano, tenga cuidado. Le voy a decir, cuando usted confía en sí mismo, cuídese, cuídese. Dígale al que está cerca, cuídese. ¿Sabe por qué? Porque es cuando más nos equivocamos. Cuando más hacemos las cosas incorrectas. Cuando más nos damos cuenta que necesitamos de la presencia de Dios. Por eso que esta palabra, con mucho gozo, yo la leo nuevamente. A unos que confiaban en sí mismo como justo. Nadie es justo si no nos ha justificado Jesús. Nadie es justo. ¿Qué significa? Que para ser justificados debemos de ser santificados. Y la palabra santificado no significa estar en una posición como todos los que están ahí, en un palo ahí parado, ahí está. Si no tenía que predicar, continúo hasta las 7. La palabra santificado significa apartados para nuestro Padre Celestial. Toque otra vez a otro y dígale, apártese para Dios. Yo le digo a mi hijo que se aparte para Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene cosas grandes y preciosas para él. Dios tiene cosas grandes y preciosas para usted. Apártese para Dios. Dígale, Cristo te ama.
y por amor, ¿a qué? A la humildad. Cuando usted es humilde, usted ve manifestado la voluntad de Dios. Cuando la palabra dice, y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. ¿Qué significa? Que aquí, este fariseo tenía una doctrina de justificación por fe, y él no podía ver su pecado, sino que carecía personalmente de justicia él mismo. Y así hay personas que no pueden ver su pecado, hermano. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque cuando tú te tomas el tiempo y lees la palabra de Dios que te dice, ¿cómo es posible que puedes ver la viga que está en el ojo de tu hermano y no puedes ver el muro que te está tapando a ti? Ahí la palabra de Dios te está enseñando. No te justifique, Cristo te justificará. Él te va a dar la oportunidad. Él te va a dar ese momento para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas recibir, para que tú puedas tener conforme a su voluntad. Y aquí usted puede ver claramente cómo este hombre, justificándose él, menospreciando a los... ¿Sabe usted qué dice la palabra de Dios? La oración del ¿quién? ¿Por qué no mira justo Dios? Por medio de su Hijo. La oración del justo. ¿Qué significa? No menosprecies a otros. ¿Quiénes son otros? Todos los que nos rodean. Mire, no importa que sean, no los menosprecie. ¿Alguna vez se ha parado usted a oír la vida de alguno que está desviado de su camino? ¿Alguno que esté en droga? ¿Alguno que se esté prostituyendo? ¿Se ha parado usted a oírle la vida? Sería bueno que lo hiciera. Y se va a dar cuenta que Dios le va a dar palabra de bendición. Y la palabra que usted le diga, pueden ser palabras que cambien el rumbo de estas personas. Porque a eso vino Jesús, a cambiar nuestro rumbo del pecado a su justicia. A que nos encontráramos justo delante de su Padre Celestial. Y qué duro es esto. ¿Hay alguien que ha vivido como arrimado en alguna casa? ¿O alguien que ha vivido con familia que no es su papá? Viera qué duro. Le digo, hermano. ¿Por qué? Cuando usted vive como arrimado, usted siente que los mismos derechos no lo tiene usted, que lo tienen todos los otros hijos de ahí. Usted hasta se siente, como dicen, achicopalado, agüitado. Les da, hasta algunos les dan pena de ir a abrir la refri si no es suya. ¿Pero qué? La palabra de Dios, su base es que aprendamos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, aprendamos juntos. ¿Por qué? Porque a eso vino Jesús. Él vino a enseñar. Y en esta enseñanza le está mostrando cómo este fariseo confiaba en sí mismo. Miren, yo he confiado en mí mismo que cuando jugaba la fallaba, mano. Y era que duro. He confiado en mí mismo que me metía el dinero en el bolsillo y no me acordaba que estaba roto. Y cuando llegaba donde tenía que comprar, metía la mano y me salía por acá abajo la mano saludando el piso. ¿Y qué pasa? Y me quitaba el pantalón por ver si no estaba pegado en la pierna. Ya otro lo estaba gastando. Usted ha confiado en usted mismo. Las hermanas que a veces cocinan, confiadas están y de repente cuando vienen a sentir, huele a quemado, 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 huele a quemado. Todo se le quemó, hermano. Y los hermanos confiados de que son los grandes mecánicos calificados con grandes títulos y ponen la mica y levantan el carro y no le ponen atrás una piedra. Y cuando se meten le queda el carro en el pecho como que es un sello. Confiaron en sí. Yo quiero que aprendamos desde este momento al resto de nuestra vida a confiar en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Confiemos en Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene. ¿Quién nos va a justificar? ¿Tiene idea usted por qué consigue su milagro? Algunos creerán, es que yo la puedo.
Mírelo bien, mire el que está al lado. Yo la puedo. No es yo la puedo. Dios no obra así. El único animal, porque algunos creen porque tengo cuello. Y yo siempre les digo, el único animal que tiene cuello es la jirafa. Nadie tiene un cuello más largo que la jirafa. El cuello de la jirafa anda entre 2 metros a 3 metros y 50. Solo el cuello. ¿Sabe qué? Cuando usted dice que usted confía en Jesús, Jesús le está diciendo a su Padre, Padre, bendice al que confía en mí. ¿Por qué? Porque Él es el camino al Padre. Él es el que lleva tu mensaje, tu oración, tu palabra, tu bendición. Él la lleva allá. El Padre viene y lo mira. Mira a Jesús. ¿Por qué le quieres dar esto a la hermana? Mire la hermana que está a su lado, porque a ella la quieren dar. ¿Usted cree que se lo merece? ¿Verdad que no? Pues también así está viendo Dios. ¿Por qué le quieres dar esto a la hermana? Yo creo que es mucho pisto. Se va a volver más loca de lo que ya está. Ay, pero fíjate, Padre, que yo he visto cómo ha mejorado la hermana. He visto cómo ha cambiado. Antes no iba a los cultos, hoy viene a 2. Ay, Padre, ya viera cómo ora la hermana hoy. No le pueden ni creer los hermanos que es la misma. Si es la misma, Padre, dale la bendición. Pero mira, no quiero después que hayan problemas. Padre, yo te garantizo. Miren, Jesús, Él pone su vida por delante de su Padre, por nosotros, así como puso su vida por nosotros, la pone delante de su Padre. Y viene el Padre y le dice, vaya, te lo voy a sellar y te lo voy a firmar. Anda, dáselo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Si Dios te está bendiciendo, acércate más a Dios. Pero muchos obramos lo contrario. Queremos engañar a Dios. Y cuando hablo de Dios estoy hablando de Jesús. Lo queremos engañar, que vamos a poder hacer conforme nosotros queremos, conforme nosotros pensamos. Mas no es así. Porque la palabra de Dios nos dice, 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántos subieron a orar, hermanos? 2. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. 2 fueron a orar. Y es igualito a un hombre que estaba rezando, como dicen, al santo, que le diera $3 millones porque él lo necesitaba, que quería hacer una cosa, quería viajar y todo esto, y llega el bolito, y se pone al lado y le dice, mira, santito lindo, precioso, de palo, de madera, de hierro, de todo lo que te han hecho. Ay, regalame un peso, le dice. Y él va a pedir que le regalara un peso el santo, y este está orando por 3 millones. ¿Y qué hace este? Le dice, mira, no me distraigas al santo, me tomas el peso y andate. Así le agarra uno. Usted está pidiendo algo y este bocón está pidiendo otra cosa. Y usted, como quiere que lo oigan a usted, mejor se lo da para que se vaya. Dios no obra así, hermano. Usted no distraiga al santo. ¿Por qué? Porque muchos estamos pensando que el santo nos va a bendecir. El que nos bendice es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo. Él es el que bendice. Entonces nosotros debemos de entender el contexto. Cuando la palabra de Dios está hablando y nos muestra que 2 de ellos se pusieron a orar, había una costumbre de ir al templo. Los judíos y muchos otros, aunque no eran judíos, iban al templo. En algunos lugares le llaman la sinagoga. Iban a orar, a hacer sus peticiones, a hacer sus ¿cómo le llaman? Esas penas y todas estas cosas, y ellos iban a invocar. Pero sucede un fenómeno que la palabra de Dios también nos muestra, que no hay que orar como los hipócritas que se paran en la esquina para que todos se den cuenta que pueden orar. No, hermano. No es así. O sea, cuando usted ora, dice, entra
¿A dónde? En tu cuarto. Cierra la puerta y orando en silencio, tu Padre que está en secreto te contesta. ¡Oh, no, hombre! ¿Qué más le puedo decir? No tiene que hacer usted la gran bulla y el gran show. Ay, que Señor, oh Dios todopoderoso, omnipotente, Señor, tú que lo puedes todo, y yo estoy en tu... No, mejor dígale, cálmate. ¿Sabe qué? Es más, apártese. ¿Por qué? Esas personas se le llaman show off. Personas exhibicionistas. Personas que quieren achicarlo a usted, quieren hacerlo pasar pena porque usted se queda. Uy, ¿cómo habla el hermano? ¿Cuál cómo habla? Si la palabra de Dios nos está enseñando que aún con sonidos indecibles el Espíritu Santo nos entiende. ¿Qué significa? Mejor hágalo calmado, tranquilo. Miren, yo he ido a orar a los hospitales, a lugares que no te van a dejar entrar a ti, pero al pastor sí. ¿Y qué lugar es ese? ¿Quién me dice? ¿Ah? La UCI. Ahí, hasta cuando uno va a entrar, uno se siente como que es loco. ¿Por qué? Porque uno normalmente se pone la camisa con los botones para aquí adelante. Ahí no, te la pones al revés y todo atrás vacío, nada. Y ahí tiene que ir uno. Mire, y uno llega y está orándole a la persona, mire. Hermano, yo he visto milagros. Yo no le estoy preguntando, yo le estoy diciendo y estoy dando testimonio. He visto milagros. Gente que supuestamente, según el médico y todos los anestesiólogos, esas personas no tienen capacidad de hablar y me han hablado. Y cuando salgo y le cuento a los parientes, ¿cómo va a creer si no puede? Porque está anestesiado, está esto. Hermana, usted puede más que Dios entonces. Pero las personas en la oración, ¿y cómo estoy orando? Con esa persona. Y la oración es tan poderosa que veo que hasta se van moviendo 3 o 4 más de otra cama. ¿Por qué? Porque solo veo que voltean la cabeza a mirar así, ¿quién es el que está orando? Solo imagínense, y no es la gran bulla. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios está mostrando? Que no seas exhibicionista. ¿Por qué? Porque tomas lo que es de Dios para ti. ¿Qué significa? Se hizo el milagro. Ya ves, levanté a esa persona. No, hermano. Tóquelo y dígale, calmado, calmado. ¿Por qué? Porque nada es de nosotros, todo es de mi Padre Celestial. Él es el que va a hacer lo que usted posteriormente se va a dar cuenta. Cuando la palabra dice que estos dos hombres subieron a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué significa? Que el fariseo empezó a mostrar él su gracia. Empezó a hacer ver mal al publicano, a hacerlo ver de menos, porque dice, doy diezmos, es una de las cosas. No soy adúltero, es otra. No soy ladrón, injusto, ni... Miren, algo sabe Dios. Mira el que está a su lado. Aunque no te haya dicho nada, Dios lo sabe, dígale. Dios lo sabe. Él sabe lo que eres. Aquí te la vienes de santulona y de bota. No porque venga con botas puestas, sino que porque crees que vienes todos los días a los cultos. Pero Él sabe lo que eres. Entonces, no se haga ver mal. ¿Por qué le hablo de esta manera? Porque algunos se sientan en los templos, mira, ¿y por qué a ella ya le dieron el milagro? ¿Y yo cuánto tiempo tengo de estar venir y no nada? Aprenda a nadar primero para que le den. ¿Por qué? Porque muchos estamos equivocados. Cuando la palabra de Dios nos dice, como el versículo dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, oh Señor. Algo bonito es que le dio gracia.
Pero de ahí para allá se perdió. Porque dice, te doy gracias. Pero los demás, cuando dice, porque no soy como los otros hombres. ¿Qué significa esto? Que él se estaba fijando en los demás. ¿Qué significa esto? Él sabía que ahí había otro que también estaba pidiéndole al mismo Dios que él estaba invocando. Y usted se va a dar cuenta que hay personas que son los grandes exhibicionistas cuando es la hora de orar. Ellos creen que con su oración van a opacar la oración de los demás. Así no se mide Dios, hermano. La palabra de Dios nos dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos. Mire, hermano, cuando yo diga las palabras, diga amén. ¿Por qué? Porque el fariseo está diciendo, no soy como los otros hombres. ¿Cómo? Ladrones, diga amén. ¿O no roba usted? Ay, pastor, fíjese que yo no robo. A lo mejor no se han dado cuenta que usted se agarra a las cosas, porque por eso usted no roba, porque solo se agarra a las cosas. Dicen que robamos, pero poquito. Entonces, el fariseo estaba diciendo que no era como ninguno de nosotros. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este. Mira, eso se oye bien degradante o no. ¿Sabe que te miren como que fueras un perro? Porque así se trataban en la antigüedad. O sea, cuando usted escupía a alguien, le estaba insultando de la manera que era como un perro. Cuando usted se quitaba los zapatos y le tiraba a alguien, el mismo significado tenía. Y él le dice, porque no soy como este. ¿Cree que no se hirió Jesús al oír esas palabras? Por eso le digo, tenga cuidado cómo habla de cada uno de nosotros. Yo podré tener todos mis defectos, ¿cuántos dicen amén? Pero usted también tiene los suyos. Usted podrá saber todo lo que quiera de mí, pero yo también sé de usted. Y Dios sabe más de todos nosotros y de cada uno de nosotros. Y lo que nosotros queremos, que lo que tenemos oculto, lo hace salir a la luz un día. ¿Por qué? Porque no debemos de ser como este fariseo, como este hipócrita, este hombre que quería mostrarse que él estaba santificado, que él estaba entregado de por vida y de verdad al Todopoderoso. No, era un farsante. ¿No han visto cuántos farsantes de la religión hay ahora? Miren, muchos. Cuando uno les dice, mira, ¿y qué eres? No es que yo soy pastor. No, hombre, pisto, chirilicras, bolas vas a sacar. Si viera los problemas que hay aquí con los hermanos, si viera el tener que estar orando por otros, si viera todo lo que hay que hacer que nadie se da cuenta. Pero muchos están creyendo que este es una fuente de dinero, no una fuente de bendición del Padre Celestial. Y esa es la equivocación que tienen. Por tanto, este hombre, en su manera de pensar, cuando dice, ni aun como este publicano, mas muestra, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué significa? Que él estaba enseñando que él ayunaba un poquito más todavía. ¿Por qué? Porque según la ley en la antigüedad, por lo menos era necesario ayunar una vez a la semana. Pero si usted se da cuenta, ¿qué hizo Jesús? Allá el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 2, nos muestra que se fue al monte y ayunó 40 días y 40 noches. ¿Cuántos dicen amén? Lo muestra. Y no solo eso, muestra también a sus discípulos haciendo ayuno. Busque Mateo 5:33. Si alguien lo encuentra, me lo lee rápidamente ahí.
Amén. ¿Qué nos dice ese versículo? Entonces ellos dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Vaya, aún los discípulos de Jesús ayunaban. Y yo le estoy mostrando lo que la palabra de Dios nos enseña. Busque ahí Mateo 4:2. Váyase allá detrás. Quiero ver. Amén. ¿Qué nos dice ese versículo, hermano? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le sucedió? Tuvo hambre. Vaya. ¿Qué hizo Jesús? Le mostró que Él es el que está al tope de todos y cada uno de nosotros, tanto como en oración como en ayuno. Si tú puedes ayunar una semana, Él lo hizo por 40 días. Si tú puedes orar por 15 minutos, Él lo hizo por horas a su Padre. Y es lo que la palabra de Dios te quiere enseñar. Para que tú puedas recibir la bendición, debe de tener el título o el grado de ser justificado delante de Dios por su Hijo Jesucristo. Mas la palabra dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Aleluya, sé propicio a mí, Padre. ¿Qué hizo el publicano? Le estaba pidiendo al Señor. Él ha sido todo un ejemplo de humildad. Él ha sido todo un ejemplo de arrepentimiento. Él le estaba mostrando al Señor la verdadera unción. No le estaba agarrando a otro para decirle, mira cómo está este. Como muchos de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque estamos mirando la cola del que va adelante. Y nunca nos podemos ver la nuestra. Porque la cola que tenemos, Dios la hizo tan chiquita que no la podemos ver. Pero sí podemos ver la de todos los demás. ¿Sabía usted por qué los perros andan oliéndose uno atrás del otro? Nunca le dijeron por qué. Así vamos a andar muy poco nosotros también si seguimos viendo la cola de los demás. Según cuentan, estaban todos los viernes, se metían a estar chiveando y haciendo todas cosas. Y en una de esas, ellos entraban, como cuando usted va a esos grandes bailes, se quita su chaleco y lo cuelga. Ellos venían y se colgaban el cuero ahí, pero en un incendio, todos salieron corriendo y agarraron cualquier cuero y se lo pusieron y se fueron. Y desde ese día se andan oliendo atrás para ver si encuentran el de ellos. Y ya nunca más lo han encontrado. No mire el de atrás, hermano. Mire lo que Dios quiere hacer en ti. Dios quiere hacer una cosa grande y maravillosa en tu vida. Dios te quiere sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere restaurar, te quiere levantar. ¿Pero qué? Que te encuentre justo delante de su Hijo. Si no nos encuentra justo, no salimos adelante. Mas la palabra de Dios nos dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué significa esto? Jesús marca algo precioso en la vida. Jesús indica la diferencia entre el fariseo y el publicano. Jesús muestra la diferencia entre el orgullo y la humildad. Jesús muestra también la diferencia entre el que va a ser exaltado y el que va a ser humillado, hermano. ¿Cuál de los dos somos nosotros? Dos posiciones, exaltado o humillado. ¿Cuál de los dos? Usted lo decide. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted entiende que el único que te puede justificar es el Hijo de Dios, usted se va a dar cuenta por qué algunos reciben más seguido lo que están pidiendo. ¿Y sabe qué le voy a decir?
No se moleste porque Dios bendiga al que está pidiendo y no le ha bendecido a usted. ¿Sabe qué puede hacer? Acérquese a ese que Dios está bendiciendo. Hey, mira, ora por mí. ¿Qué te parece? Ya ves. ¿Por qué me voy a enojar? Mejor acérquese, sea humilde. Pídale que ore por usted. En vez de criticar o en vez de hablar y apuntar con los dedos hasta los Estados Unidos, mejor pídale, ora por mí. Ayúdame a aprender a orar. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros no tenemos ni siquiera el modelo de oración que está en el libro de Mateo. Ni siquiera ese modelo de oración tenemos para poder orarle a Dios. Y algunos miedo tenemos. Hermanos, la palabra de Dios este día ha sido para bendición de nuestra vida, para que podamos recibir el milagro que estamos esperando, para que podamos recibir la restauración que necesitamos, para que podamos ser levantados como queremos, para que podamos ser fortalecidos y para que esa enfermedad que día con día nos ha venido minando, cuando somos justificados por medio del Hijo, el Padre hace la gloria para glorificar a su Hijo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por estas palabras. En Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. Hoy le vamos a pedir que nos pongamos en pie, mis hermanos.